como nunca antes, o quizás se ha hecho más visible hoy debido a tantos medios de comunicación que lo hacen posible, la triste experiencia de muchísimas personas sufriendo ataques de pánico. ¿Sí o no? Vivimos días donde claramente padecer de ataques de pánico es lamentablemente el flagelo de no pocas personas alrededor del mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo con este fenómeno? ¿Quiere decir que es algo inédito, que los ataques de pánico vienen a ser parte de nuestra era y que no hay registros históricos de personas que tenían este padecimiento? Claramente que no. Los ataques de pánico son tan antiguos aún como la historia misma. Sin embargo, en nuestros días parece ser que se está ampliando la cantidad de personas que están padeciendo esta patología. Y como se está claramente normalizando y vivimos en una era donde el tema de la neurociencia, el tema de la psicología, de la psiquiatría, está abarcando también un campo bastante amplio dentro de lo que es la medicina de nuestros días, estámosle refiriendo a las personas con este síntoma, con esta situación, a este tipo de personas que claramente yo soy un fiel, por ejemplo, estudioso de lo que es el campo de la psiquiatría, de la psicología, de la neurociencia. Me gusta aprender, creo que es muy necesaria y claramente todo ello puede ayudarnos a superar aquellos problemas que realmente tienen que ver con la neurociencia, con el alma y algunas emociones que son contraproducentes, ¿sí o no? O sea, claramente eso es un problema que se resuelve de una manera natural. Cuando nosotros hablamos de ataques de pánico, no podemos nosotros desvincularlo de una experiencia espiritual. Claramente, detrás de los ataques de pánico, en su inmensa mayoría, hay una puerta abierta espiritual, que el campo de la neurociencia no podrá acceder ahí. ¿Por qué? Porque ellos tienen toda la plataforma para poder ayudarnos de una manera natural. Y la Biblia dice que hay ciertas cosas que nosotros debemos enfrentarlas de manera natural, acomodando lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. Y la mayoría de personas, si supieran de dónde se desprende la palabra pánico, se daría cuenta que no tiene nada que ver con situaciones naturales, que claramente hay entidades espirituales detrás de la palabra pánico, y de eso vamos a aprender un poquito hoy. Pero nadie llega a sufrir ataques de pánico si no pasó primeramente por el territorio del miedo. Claramente el ataque de pánico es cuando el miedo en una persona se ha establecido de una manera tan fuerte que se le ha hecho crónico y le tiene miedo a todo, ¿sí o no? ¿Cuántos ustedes conocen personas miedosas? Levánteme la mano los que alguna vez tuvieron miedo. Ninguno. Padre, gracias por estos soldaditos llenos de valentía. No, a ver, quiero que entendamos algo. Dios tiene miedo. A ver, ayúdeme, por favor, porque esta noche creo que vamos a aprender mucho en un tema tan importante como es el miedo. Y la pregunta es, ¿Dios tiene miedo? Y si nosotros en primera instancia fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios, entonces está dentro de los planes de Dios, de los diseños eternos. Si Dios nos diseñó a su imagen espiritual, a su semejanza divina, si Dios nos diseñó así, ¿usted cree que Dios se alegra cuando nos ve a nosotros empanicados? Entonces, ¿dónde fue? ¿Quién fue el primer ser humano que experimentó el miedo? ¿Por qué apareció? Y esto es interesante. ¿Cuántos quieren aprender un poquito esta noche? Porque si Dios, su esencia es poder, su esencia es
autoridad. Su esencia es omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Su esencia es soberanía. Su esencia es poder y creación sobre todo lo que Él creó. Su esencia es eterna. Dios no tiene principio. Todo lo creado fue hecho por Él, para Él, en Él. Pero Dios no tiene principio, porque si Dios tuviera principio, entonces habría otro Dios que lo creó a Él. Y si hay otro Dios que lo creó a Él, entonces hay otro Dios que creó al que creó a Dios. Pero pastor, no entiendo cómo es que Dios siempre existió, porque en tu mente finita no puedes entender a un Dios infinito. Ya empezaron las focas. Si va a aplaudir, aplauda bien. Usted sabe que en esta casa se aplaude con gana, con deseo, como si estuviera aplaudiendo a Marco Antonio Solís. Yo a veces me da no sé qué, mi hermano, ver cómo en los recitales que no son personas que promueven un buen mensaje, la gente se revienta las manos aplaudiendo por las babosadas que estos dicen. Cuando se habla la palabra de Dios, que es eterna, poderosa, gloriosa, maravillosa, transformadora, redentora, sanadora. Tiene que ser un apasionado por la palabra de Dios y debe manifestarlo con ganas, con deseo, con denuedo. Así que mirá, que tenerlo de decirle: yo sabía que Dios te iba a hablar. ¿Dónde fue que apareció el miedo? ¿Quién es el emisario del miedo? ¿En qué consiste el miedo? ¿Cuáles son las consecuencias del miedo? ¿Hacia dónde nos proyecta el miedo? ¿Y dónde desenlazan las personas que le abren la puerta al miedo? ¿Quién es el auspiciante, el promotor de este espíritu? Porque el miedo no es una emoción del alma. Si bien es una sensación interna que tiene también sus sensaciones corporales, la Biblia dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. La cobardía no es una emoción. La cobardía es un espíritu. Y entonces, ¿qué tipo de espíritu nos dio el Señor? Mire lo que dice segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, para nosotros ir entendiendo quién fue el primer humano que experimentó el espíritu de miedo, debemos irnos o debemos remontarnos al primer hombre y a la primer mujer. Imagínense si esto no es antiguo. Claramente, si Dios no nos diseñó y no nos ha dado un espíritu de miedo, de cobardía, claramente hay alguien que está detrás de todo esto, que lo que intenta es inyectarnos su esencia. Así como la esencia de Dios es poder, soberanía, autoridad, gobierno, omnipotencia, magnificencia, la esencia de Satanás, aunque usted no lo crea, es miedo. Satanás es un miedoso. Por eso que donde Satanás habita hay una atmósfera de miedo. Pero él se vende al mundo como alguien malo y poderoso. No, el diablo es en esencia miedo. Satanás es como el perro
que cuando huele que alguien tiene miedo, le agarra impulsividad para atacar a su presa. La mayoría de los perros, antes de atacar, ellos tienen un olfato que perciben si una persona tiene o no tiene miedo. ¿Se entiende? Entonces Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. A ver, ¿quién tiene miedo? Porque el miedo es la puerta que nosotros le abrimos a Satanás para que él ingrese a ese lugar donde nosotros tememos, le tenemos miedo a que nos ocurra, y esa es la puerta que le abrimos para que él entre y haga estragos. Por eso que la Biblia dice que si nosotros nos sometemos a Dios, ese sometimiento a Dios nos reviste ¿de qué? A ver, ayúdeme. ¿De qué nos reviste? De poder y autoridad para hollar serpientes, para pisarle la cabeza al diablo. Resistid al diablo, dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y como él es un cobarde, él huirá de vosotros. Entonces, ¿quién fue el primer hombre que experimentó el miedo? ¿Quién fue la primera mujer que experimentó el miedo? ¿Y en qué contexto comenzaron a experimentarlo? Vamos a trasladarnos al libro de Génesis. Es un libro que aparece dentro de este manual negro. Por lo general se le llama Biblia y es el primer libro. Capítulo 3, versículo 10. Diga conmigo, todo marchaba bien. Todo lo que Dios había creado era bueno, ¿sí o no? Dios había diseñado al hombre, lo había puesto en el huerto del Edén. El hombre estaba solo, soltero. Era toda una maravilla. ¿Qué pasó? Yo no sé lo que ocurrió en ese momento, que parece que Dios vio algo que no era bueno. Que el hombre estuviera solo. Entonces, yo a veces hay preguntas que le voy a hacer al Señor allá. A Dios se le ocurre crear a la mujer. Y ahí, mi hermano, comenzó a suscitarse una situación bastante trágica dentro de lo que es el conurbano. Crea a la mujer y como siempre la mujer no se somete a la autoridad. ¿Qué hizo la cierva? Se fue a hablar con la serpiente. Ahí fue a hablar de ella. Y las feministas de aquella están diciendo ahora, y Adán no la estaba cuidando. No, estaba ella que no estaba sometida. Poderoso, mi hermano. Entonces escuchen esto, por favor. Todo marchaba bien. Dios había acomodado el cosmos, el universo. Diseñó la casa de lo que iba a ser nuestro hogar, lo que es nuestro hogar, el planeta Tierra, algo hermoso, mi hermano. Separa las aguas de la tierra. Dios crea las lumbreras que decoran este planeta hermoso. Y Dios diseña un jardín donde Dios mismo habitaba con ellos, se paseaba con ellos en el jardín, hablaban con Dios. Dios había puesto eternidad en Adán, en Eva, y la bendición de Dios fluía. De modo tal que Dios le dijo, mira, te los he puesto a los dos para que labren la tierra, para que sean fructíferos, para que se multipliquen, ¿sí o no? Para aquellos que dicen, por la culpa de Adán nos tocó trabajar. No, no seas vago, el trabajo siempre existió. Antes del pecado también existía el trabajo, porque antes del pecado Dios le dijo a Abraham, labren, a Adán, ya metí a Abraham adentro del jardín. A Adán le dijo, labren la tierra. Lo que pasa es que en el jardín el trabajo era bendecido, fructífero.
¿Sí o no? Todo iba bien. ¿Por qué le estoy relatando esto? Porque debemos conocer el contexto en donde aparece el miedo, donde ellos comienzan a experimentarlo. Cuando ellos deciden transgredir la ley y el mandamiento de Dios, cuando ellos deciden desobedecer lo que Dios le había dicho, ahí comienza una puerta que se abre, que fue la puerta que Satanás tentó. Satanás comenzó a promover una línea teológica que marcaba claramente la desobediencia de Adán y de Eva. En su teología, Eva le dice: Dios nos ha dicho que de ese árbol nosotros no podemos comer. No solamente que no podemos comer, ni siquiera le podemos tocar. Claramente ya hubo un adendum, porque Dios en ninguna manera le dijo que no lo podían tocar. Lo que Dios le dijo es que no podían comer de él. Pero usted sabe que cuando uno comienza a tener sus desvíos teológicos, comienza poco a poco a ir añadiendo palabras que Dios no dijo. Y Eva comienza a ser víctima de una enseñanza errónea de Satanás. Y Satanás le dice: ¿sabes qué? No morirás. Lo que pasa que Dios sabe que el día que comas de ese árbol, tú serás como Él. En otras palabras, si tú eres como Dios, ¿para qué quieres a un Dios que esté arriba tuyo? Al fin y al cabo, ¿por qué Satanás perdió todos sus privilegios? Por querer ser como Dios, querer ser semejante al Altísimo. Él, a pesar de que era una criatura creada por Dios, no pasó de ser un querubín. Si bien en cuanto a los cuerpos celestes el querubín es el rango más alto, nunca el querubín ha tenido, o los querubines nunca han tenido la imagen y semejanza de Dios. ¿Son seres celestes creados por Dios? Sí, pero no tienen la imagen y la semejanza de Dios. Todo el mundo marítimo no tiene la imagen y semejanza de Dios. Los animales terrestres no tienen la imagen y semejanza de Dios. El cosmos es el universo. Los arcángeles, los ángeles, los serafines, ninguno tiene la imagen y la semejanza de Dios. El único ser creado por el Padre, que tiene la imagen del Dios vivo, la semejanza del Dios invisible, es usted, soy yo, es la especie humana, la única criatura creada por Dios a su imagen y semejanza. Y cuando Satanás miraba a Eva y a Adán metidos en un jardín, teniendo lo que él siempre quiso tener, y por querer codiciarlo y crear una rebelión en el cielo, le costó aún su lugar en el cielo. Cada vez que él miraba a Adán y a Eva, Satanás ardía de envidia y quería de una vez por todas quitarles esa esencia. Y dijo: ya sé, ¿qué fue lo que me resultó a mí para perder todo lo que yo tenía en el cielo? Independizarme de Dios. Ese mismo deseo voy a poner en Eva, en Adán, que ellos se desvinculen de Dios. ¿Por qué le estoy haciendo todo este contexto? Porque en este marco que yo le estoy relatando es que comienza el espíritu de miedo, que es la esencia ¿de quién? De Satanás. Ya comienza a entrar en acción. Satanás logra convencer a Eva. Eva cede a la tentación. Eva va y le lleva al marido la no consecuencia de su pecado. Entre comillas, la no consecuencia. Porque si ciertamente moriréis, ellos pensaron que la consecuencia de su desobediencia era que algo inmediato.
al ver que al parecer no ocurrió nada, pero en el mundo espiritual había ocurrido todo. Damas y caballeros, hay gente que cuando se le da por pecar y no ve que la consecuencia es inmediata, comienza a relajarse y a pensar que Dios le aplaude el pecado. Lo primero que hace el pecado no es ocasionarnos la muerte física. La muerte que Dios hablaba era la separación espiritual del hombre con Dios. En esa separación de Eva con Dios, la llevó no solamente a ella estar ya desvinculada espiritualmente por el Padre, sino que ahora llevó a que ella fuera y lo invitara a su marido. A ver, este relato que le estoy haciendo no es un relato machista tratando de justificar que Eva tuvo la culpa. ¿Se entiende? Lo que estoy tratando es de hacerle el relato bíblico de cómo vinieron suscitándose las cosas. Porque Adán podría haber dicho que no. ¿Me entiende? Y usted me dirá, pastor, ¿y qué hombre tiene autoridad para decirle que no a su mujer sin que se transforme en una bomba de Hiroshima dentro del hogar? Bueno, convengamos. ¿Cuántas mujeres se conforman con el no del marido? Ninguna. Padre, ahora entiendo a Eva. Ambos pecan. Diga conmigo, ambos pecan. Ambos mueren espiritualmente, que literalmente significa separación espiritual total de Dios. Entonces el hombre deja de estar espiritualmente vivo con la esencia del Dios invisible. El hombre pasa a estar espiritualmente muerto, es decir, separado. El Espíritu de Dios ya no mora adentro del hombre. Entonces, ¿qué experimenta el hombre? Diga conmigo, un vacío. Ayúdeme a ver. Un vacío. Porque si Dios nos ha dado espíritu de poder y no de cobardía, entonces el espíritu de miedo, el espíritu de cobardía no puede entrar donde ya está el Espíritu Santo. Esto está poderoso, hermano. O sea, una persona que dice, yo estoy llena del Espíritu Santo, pero también estoy llena de miedo por muchas otras cosas. Hermanos, yo sé que tal vez uno por ahí anda buscando que le digan lo que uno quiere oír, pero realmente, seamos claros, bíblicamente no puede ser compatible eso. Una persona llena del Espíritu Santo no puede estar llena de temor o de miedo por todo. ¿Por qué? Porque está llena del Espíritu. Y la esencia del Espíritu, ¿qué es lo que es? Poder, autoridad, omnipresencia, omnipotencia, gracia, favor, soberanía. A ver, ¿por qué le hago todo este relato? Porque vivimos días muy peligrosos en cuanto a la doctrina que hoy se predica, la teología que hoy se enseña. Entonces queremos ser tan empáticos a veces que no les enseñamos la verdad a la gente. Entonces una persona que tal vez dice, bueno, yo tengo miedo muchas veces de mi vida, ya tengo una patología, una inclinación permanente a sentir miedo por todo. Entonces uno por ahí, por querer ser cariñoso, pero no importa, Dios te entiende. Y a ver, y hasta podría ser de muy buena intención, pero esa persona diciéndole, Dios te entiende, es normal, venimos de una pandemia, todo esto, pero ya se va a solucionar todo, confía en eso. Pregunto, ¿esa persona va a ser libre? No. Porque lo que esa persona necesita es liberación. Pero pastor, ¿qué me estás diciendo? ¿Que soy un endemoniado? No, porque la liberación es el pan de los hijos. La liberación es el pan de los hijos. Entonces todos nosotros, cuando detectamos que algo espiritualmente no está bien en nuestro ser espiritual, ¿qué debemos hacer? Tener la humildad
la objetividad de poder nosotros reconocer que hay una puerta abierta que tal vez se abrió y que la debemos cerrar, que necesitamos el poder de Dios para liberarnos, que necesitamos el poder de Dios para que se rompan ataduras, que necesitamos el poder de Dios para que se pudran los yugos, que necesitamos el poder de Dios para que se rompan cadenas, que necesitamos el poder de Dios para vencer las debilidades de la carne. Necesitamos el Espíritu Santo para que el espíritu de cobardía, de miedo se vaya. Pero se debe enfrentar con espiritualidad. No ganamos nada con victimizarnos, porque en la victimización el espíritu de miedo se esconde. Adán y Eva murieron desde el momento que decidieron desobedecer a Dios. Físicamente, no. Con el tiempo experimentaron la muerte física. Lo que sí ocurrió de inmediato fue una muerte espiritual. Y en esa muerte espiritual, ellos dicen que se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudados. Comenzaron a sentir vergüenza y comenzaron a ocultarse cosas. Se comenzaron a ocultar los genitales. ¿Sí o no? Por eso que en un matrimonio que se le abre la puerta al pecado, comienzan los ocultamientos. Ya no andan en integridad y transparencia. Se comienzan a borrar mensajes de los teléfonos, mails, de los correos. ¿Qué pasa? Adán y Eva ahora estaban experimentando un vacío espiritual. Y ese vacío espiritual, si hay algo que aplaudirle al diablo, porque el diablo es perverso, maligno, mentiroso, pecador, peca desde el principio, dice la Biblia. Si hay algo que, entre comillas, hay que aplaudirle al diablo, es que él sabe capitalizar muy bien las oportunidades que le brinda el hombre y la mujer, que le abren la puerta a un vacío espiritual. ¿Se recuerda cuando la Biblia dice que una vez que el hombre conoce al Señor, el Espíritu viene? Pero cuando hay un descuido espiritual, cuando el hombre decide, cuando digo hombre estoy hablando genéricamente, hombre y mujer, ya una vez que una persona conoce al Señor, el Señor la llena del Espíritu Santo, pero después, como ha pasado muchísimas veces con muchos cristianos, con muchos creyentes, que se descuidan espiritualmente. ¿Sí o no? ¿Cuántos alguna vez se han descuidado espiritualmente? Que le aflojan a la vida de oración, le aflojan a la vida de ayuno, le aflojan a la vida de adoración a Dios y comienzan a involucrarse en amistades que realmente lo van a apartar de la relación íntima con el Padre. Comienzan a tener conversaciones que son lujuriosas, que son llenas de chisme, llenas de hablar de los demás. La persona comienza a enfriarse. Pastor, ¿y cómo nos damos cuenta que eso comienza a suceder? Bueno, porque ya, por ejemplo, las personas comienzan a buscar amistades que no tengan conexión con el Espíritu, porque se aburren. Comienzan a buscar amistades que tengan conexión con la carne, porque se divierten. Venir a la iglesia poco a poco le comienza a costar cada día más, cada vez más. Lo que en un principio, cuando estaba lleno del Espíritu Santo, era un deleite, ahora con el enfriamiento espiritual, con el descuido espiritual, ya el congregarse pasa a ser me tengo que congregar para que Dios no me quite lo que tengo materialmente. Te voy a decir algo. Cuando Dios comience a ver que eso comienza a suceder, no creas tú que Dios no te va a quitar por el simple hecho de que tú hagas acto de presencia en un lugar. A Dios no le interesa que tú vengas, a Dios le interesa con la intención con que tú vienes.
todo eso comienza a suscitarse. Damas y caballeros, y comienza a ocurrir algo terrible. Satanás aprovecha ese descuido, se produce un vacío. ¿Por qué? Porque la persona ya comienza a pecar de una manera deliberada, porque como ya el Espíritu Santo no tiene lugar, cada vez que el Espíritu le dice anda a orar, le calla la voz al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo le dice ayuna, le calla la boca al ayuno. Cuando el Espíritu Santo le dice adora al Padre, le calla la boca al Espíritu, ¿verdad? Entonces el Espíritu, donde es contristado, donde es resistido, ¿qué hace? Se va. Porque Él no quiere habitar en nosotros para que llevemos una vida pecaminosa. Somos el templo del Espíritu, nos anhela celosamente. Él nos viene a habitar para llevarnos a cumplir un propósito en Dios, para llevarnos a obedecer a Dios, para llevarnos a servir a Dios, para llevarnos a glorificar a Dios. Para ello, el Espíritu Santo viene a habitarnos. Dios dice, no los voy a dejar huérfanos, es decir, no los voy a dejar vacío de Padre. Les voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes, para que estén ustedes. Él les va a enseñar toda la verdad, los va a guiar. ¿Sí o no? Pero el Espíritu Santo no viene para que haga facha pentecostal. El Espíritu Santo viene a cumplir una misión en nuestro corazón. El Espíritu Santo viene y dice, bueno, mira, yo voy a habitarte porque tú le abriste la puerta a Jesús, porque aceptaste a Cristo como tu Señor. Ahora tienes pues la posibilidad de que yo venga a morar en ti. Pero ahora, una vez que el Espíritu viene a morar, ya nosotros no somos dueños de nosotros, según la Biblia. Fuimos comprados a precio de sangre, ahora somos templo del Espíritu Santo. Entonces la Biblia dice, pues, que no nos debemos nosotros desviar ni comenzar a llenarnos de cosas de este mundo que son perecederas. Antes bien, sean llenos. O sea, el Espíritu Santo no se da por medida. Por eso que a mí me hace dar risa. No sé si decirlo, pero está muy fuerte. Cuando yo escucho a algunos predicadores diciendo, Dios te va a dar una triple unción del Espíritu. La Biblia dice claramente que Dios no derrama el Espíritu por medida. No es que Dios te dice, bueno, levanta tus manos. Ahí está. 30% de mi Espíritu. A ver, más 40, más 50, más 55. Hasta ahí te dejo. Sigue fiel y el Señor te va a seguir llenando. No, porque el Espíritu es Dios y Dios no tiene medida. Dios lo llena todo, en todo. Por eso que yo a veces me quedo helado, ¿viste? Y agarran y tergiversan el relato, por ejemplo, de Elías con Eliseo. Te voy a dar una doble porción. Pero la Biblia dice que en el nuevo pacto Dios no da el Espíritu Santo por medida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Dios no te lo da. No es que te dice, bueno, te doy el brazo del Espíritu, mañana te doy la pierna y después te voy a dar el... No, Dios o te da el Espíritu o no te lo da. Y el Espíritu es Dios. Por cuanto es Dios, Dios no está fragmentado en porciones. Esto está poderoso, mi hermano. Pero a la gente, como le gusta el sensacionalismo, dice, ¿cuántos quieren una doble porción? Y pasan todo. Bueno, pacte una doble ofrenda. ¡Ay, sí! ¡Amén! ¡Amén! Vos estoy seguro que no te fuiste con la doble porción, pero ese predicador se fue con la doble ofrenda. Entonces Dios dice, mira, yo quiero que ustedes vivan llenos del Espíritu, pero les dije que Satanás, si hay algo que aplaudirle, entre comillas hablando, es que él capitaliza el vacío. La persona se descuida y dice la Biblia que ese mismo demonio que salió, diga conmigo, en la tierra, fuerte, a ver, en la tierra no hay nadie neutral. Es decir, no existen las personas que dicen, yo no estoy ni con Jesús ni estoy con el diablo. A mí no me interesa la religión, no me interesa la política, no me interesa nada de esas cosas. Yo soy una persona natural. Te tengo noticias.
Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O estás lleno del Espíritu o estás lleno de demonios. No existe una persona que esté no sin el Espíritu y sin los demonios. Soy human. ¿Qué human? Estás endemoniado hasta los huesos. ¿Qué le pasa a ese siervo ahí atrás? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona, por eso míreme todo el mundo. Por favor, escuchen y a las personas que me están viendo por televisión ahora. Por favor, presten atención a esto, que es muy importante. No se conforme con haber tenido una experiencia en el pasado con Dios y vivir de lo que Dios hizo. Oh, yo sé que ahora estoy bien, pero bien apagadito espiritualmente, pero si yo te contara lo que yo hace 5 años atrás, tú no sabías. Me decían el flash. Era una llama de fuego, ganaba a mis vecinos. Y ahora, ahora el Señor sabe, estoy en otra, pero si yo te contara lo que... yo no soy como estos hipócritas que están todos acá. Yo por lo menos reconozco que estoy frío, pero todo esto están fríos y se hacen los que están en fuego. Porque así habla que está frío. Piensa que todos los demás están en su condición. Hay un dicho que dice, el ladrón juzga por su condición, ¿verdad? Dime de qué condenas o dime a quién condenas y te diré de qué padeces. Por lo general solemos condenar lo que padecemos. ¿Qué pasa? Como Satanás es un excelente capitalizador, dice la Biblia que él de vez en cuando viene a chequear la casa que un día fue suya. Y que Jesús la hizo libre. Y cuando la hizo libre, la llenó del Espíritu Santo. Pero muchos se descuidaron y entonces esa casa que un día estuvo llena del Espíritu, ahora viene ese demonio que un día salió y la halla limpia y barrida. Claro, donde el Espíritu Santo está, ¿qué es lo que va a haber? Orden, limpieza. Pero ya no está él ahí. Y dice que ese demonio, como el diablo es buen capitalizador, dice que va y dice, la otra vuelta me echaron, yo estaba solo. Así que ahora me voy a garantizar de que esta persona quede mucho más cautiva que al inicio. Así que dice la Biblia, va y busca 7 peores que él. Y no vienen a decir, escúchame hermanito, can you give me, excuse me? Permiso, ¿no se dice así? Bueno, si usted no sabe inglés. ¿Me puedes dar permiso para meterme adentro tuyo y hacerte la vida mucho más triste que como estabas antes de conocer al Señor? No. Dice que vienen y se meten y el postrer estado de la persona viene a ser peor que el primero. Así que tengo una palabra de Dios para tu vida. Si te has descuidado espiritualmente, el diablo anda como león rugiente buscando cualquier momento. Si seguís en esa condición, te dice el Señor, le vas a abrir la puerta para que 7 espíritus peores vienen a hacerte la vida mucho peor. Dios te dice, a partir de hoy, arrepiéntete y vuelve al primer amor. No puede haber cristianismo de verdad sin oración. No puede haber cristianismo de verdad sin intimidad con el Espíritu Santo. No puede haber cristianismo de verdad sin un espíritu adorador, genuino. Por más que usted la quiera disfrazar como la quiera disfrazar, debemos de una vez por todas sincerarnos, reconocer que tal vez nos hemos enfriado quizás. Porque nadie acá puede, por ejemplo, escupir para arriba y decir, yo nunca he pasado por un descuido espiritual. A ver, yo felicito a esas personas que se han mantenido en el tiempo fervorosos, llenos del poder del Espíritu Santo, porque de que los hay. Pero también hay personas que en algún momento determinado han flaqueado, se han desconcentrado, se han debilitado, se han descuidado. ¿Sí o no? Pero, a ver, ¿por qué insistir en querer decir que somos lo que tal vez muy internamente sabemos que no somos? Por ejemplo, una persona que ya no tiene una vida de
llenura espiritual, de pasión, de fervor, de intensidad. Y la persona sabe que eso no lo tiene. Pero cuando viene una persona y te dice: mira, Dios me dice que te diga que necesitas volver al primer amor, recuperar esa pasión. Yo estoy bien delante de Dios. Y me seguía acusando que yo estoy mal delante de Dios y te rompo la cara. Ya desde el vamos, ¿qué te está diciendo? Que hay algo que no, o sea, brotó un fruto de la carne. Entonces, en este triste episodio que nos toca vivir a nosotros, en esta era de la apariencia, hay tanta gente que no se está dando cuenta que Satanás los está engañando. Como nunca antes en la historia del cristianismo, el miedo se está apoderando de las personas y los está llevando a escenarios muy tristes. Ataques de pánico, ataques de ansiedad, ataques que hacen que la persona pase por momentos muy delicados. Algunos comienzan a experimentar, por ejemplo, ataques al corazón. Algunos comienzan a tener graves problemas imaginativos. ¿Por qué? Porque hay una puerta abierta. ¿Cuál es la puerta abierta? El miedo. ¿Por qué se produjo el miedo en Adán y en Eva? Porque decidieron morir espiritualmente. Y dice el libro de Génesis capítulo 3 versículo 10, dice: y él respondió, Adán: oí tu voz en el huerto. Y es la primera vez que aparece la palabra miedo en la Biblia. Solamente duró 3 páginas, 3 capítulos y ya apareció el miedo. Tuve miedo, le dijo, porque estaba desnudo y me escondí. Porque cuando nosotros morimos espiritualmente, experimentamos el vacío, y cuando el vacío se provoca, lo primero que experimenta una persona vacía del Espíritu de Dios es miedo. Es muy poderoso lo que Dios nos está ministrando hoy. Por eso es que usted debe preguntarse: ¿soy una persona miedosa? Hay gente que le tiene miedo al futuro. Hay gente que le tiene miedo a la marca la bestia. Hay gente que le tiene miedo a esto. Miedo. Vive con miedo. Miedo a perder el trabajo. Miedo a que lo deporten. Miedo a perder la familia. Miedo a perder los hijos. Miedo a perder la salud. Miedo. Por todo lado ve miedo. Por todo lado ve miedo. Dios te dice hoy: no te he dado espíritu de cobardía para que estés esclavizado al miedo. Te he dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Sacúdete de ese espíritu. Porque esto no te lo puede resolver un psicólogo, y gloria a Dios por los psicólogos. Esto no te lo puede resolver un psiquiatra, y gloria a Dios por los psiquiatras. Esto no te lo puede resolver un profesional de la neurociencia. Gloria a Dios por los profesionales de la neurociencia. Pero esto es espiritual. El miedo comienza a meternos en un territorio muy peligroso, porque comienza a hacernos expectar siempre lo peor. El miedo comienza a trabajar en nuestro espíritu y comienza a distorsionar nuestra visión de las cosas. Por eso que es muy importante esto. Muy importante. Porque yo podría hablarte del miedo de muchas maneras, pero es imposible que el espíritu de cobardía pueda entrar en un cristiano, en una cristiana que esté lleno del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pastor, ¿cómo se resuelve? Bueno, no vas a resolver el tema del miedo con una pastilla, con un fármaco. No lo podés resolver. El espíritu de cobardía comienza a ser derrotado desde el momento en que una persona toma la decisión de volver a Cristo.
rendirse a Cristo. Y ese rendimiento que una persona tiene para con Cristo le otorga la bendición de que Él le ruegue al Padre para que envíe al Espíritu Santo a esa persona. A ver, ¿por qué te digo esto? Porque nadie puede recibir la llenura del Espíritu Santo si primero no se rinde a Cristo. Hoy día me pusieron en un comentario de la red social, puse a una escultura muy linda. Si usted no me tiene en las redes sociales, puede buscarme por Oscar Gómez. Y en la escultura sale algo muy bueno, porque sale una persona sentada. Lo envidio porque es una persona delgada, pero es una persona sentada que sale con la cabeza un poco cabizbaja, como mirando hacia el piso. Tiene toda la forma del cuerpo, pero en el medio, donde va todo el pecho, hay un vacío. Entonces yo puse que esa es la condición de una persona que está sin Dios. Claramente, ese vacío no solamente es una señal de que el Espíritu Santo no lo habita, pero claramente esa persona o esa escultura, a pesar de que se ve un vacío, ese vacío es capitalizado por Satanás y lo llena de miedo. O sea, la persona me escribe y me pone, dice: pare de confundir, deje de decir que Jesús es Dios. Jesús, o sea, el único Dios es Dios, y Jesús, bueno, hay que darle gracias porque Él decidió tomar nuestro lugar en la cruz. A lo cual yo le respondí de una manera muy discreta, porque ustedes saben que a mí no me gusta pelear en las redes sociales. Así que le comenté y le dije: te agradezco por tu comentario. Mira, todos ahora sí me van a seguir, todos van a ir a chismear, a ver. Entonces yo le contesté, mire que no soy de contestar, no me gusta a mí contestar, porque al fin y al cabo, básicamente una persona que dice que Jesucristo no es Dios, es una persona hay dos opciones: o lamentablemente ignora demasiado las Escrituras, o por el contrario, es una persona demasiado perversa que lo que intenta es desacreditar lo que ya sabe que es. De las dos maneras, es peligroso. Así que no por el bien de esa persona, sino por el bien de los que están siguiéndome y observando el comentario, si yo me quedo callado, pues básicamente le estoy dando la derecha. Por ende, tengo que contestarle. A lo cual yo le puse: bueno, mira, la verdad que si tú quieres que yo te explique la cantidad de versículos en donde Jesucristo es claramente asegurado como Dios en las Escrituras, puedo tener un sinnúmero de versículos en el Antiguo Pacto, como también lo puedo tener en el Nuevo Testamento. Sin embargo, te voy a dar uno. Por ejemplo, cuando la Biblia dice: y le pondrás a su hijo le pondrás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, claramente no se puede debatir un versículo tan claro. Es algo muy claro. Bueno, nunca me respondió porque claramente está muy claro. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. ¿A quién estaba haciendo referencia? A Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que no pueden ser llenas del Espíritu Santo porque no creen que Jesús es Dios, porque no le rinden su vida a Él. Y la Biblia dice en los evangelios que Juan, a la verdad, bautizaba a las personas en agua para arrepentimiento de pecados, pero él no tenía poder para bautizar a la gente con Espíritu Santo y fuego. ¿Quién era el único que podía hacerlo? Jesús. Detrás de mí hay uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, en esa capitalización, Dios también capitaliza muy bien. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay, ayúdeme a ver, en el cual hay. Entonces, ese vacío hace que las personas en ocasiones traten de llenarlo con algunas cosas que claramente le hacen muy mal a la familia y a la salud. Ahora, entendiendo eso,
nosotros ahora podemos decir, bueno, si Cristo es mi Redentor y mi Señor, y yo me rindo a Él, eso le da a Dios la posibilidad de poder enviarnos al Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu, es Dios mismo. Así como Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Es el Espíritu de Dios. Y dijimos, ¿Dios tiene miedo? Entonces una persona, ¿Dios te da el Espíritu Santo por medida? Entonces, cuando Dios lo derrama, ¿qué es lo primero que sale de tu vida y sale de mi vida? A ver, cuando Dios derrama el Espíritu Santo, ¿qué es lo que sale? Ayúdeme, please. Cuando Dios derrama la llenura del Espíritu, ¿qué es lo que sale? Cuando yo saco la llenura del Espíritu, ¿qué es lo que entra? Entonces, mira lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. Juan, capítulo 14, versículo 27, dice Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Se dan cuenta que esto es muy, pero muy interesante? Ahora, dijimos, cuando viene el perfecto amor de Dios, que es la llenura del Espíritu, por eso que las Escrituras dicen, mirad cuán amor nos ha dado Dios para que seamos llamados sus hijos, y Él ha derramado el Espíritu Santo en vuestros corazones. Ahora, miren lo que dice lo que dice la Biblia en relación a esto, que cuando viene el Espíritu Santo, lo primero que sucede en nuestras vidas es que el temor ya no puede coexistir juntamente con el Espíritu Santo en nuestro interior. O está uno o está el otro. Mira al que tenés al lado y decirle: yo te dije que con una pastilla esto no se solucionaba. Mira lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor, Dios es. Entonces, cuando dice la Biblia, en el amor, no está hablando en el amor de este que hoy día se publica. Que encierran la palabra amor dentro de su lujuria. No, estamos hablando de que el amor, por eso que, fuerte, diga conmigo, Dios no tiene amor. Diga conmigo, ¡oh! Fuerte, Dios no tiene amor. Dios es amor. Entonces, miren esto que interesante, dice que en el amor, está hablando del amor de Dios, ¿verdad? En el amor no hay sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor, ahí está, ayúdenme lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y uno dirá: para. Diga conmigo, para. Vos me estás diciendo que aparte de que el miedo es un espíritu, encima que tengo que experimentar que es algo horrible, porque dígame si no es verdad, la sensación de vivir con miedo es traumática, ¿sí o no? Mira cómo me miran. Se lo digo porque yo he tenido miedo. Y claramente ese espíritu de miedo me ha hecho ver cosas que no son reales, me ha hecho expectar siempre lo malo. Es terrible porque tenés una expectativa de que siempre algo malo te va a pasar. Es muy feo porque vivís a la expectativa
de cosas que tal vez ni siquiera están ocurriendo, pero como uno está lleno de miedo, hasta a veces lo contempla como una verdad real. Entonces, lo que hemos experimentado el miedo sabemos que no es algo que traiga felicidad, es algo totalmente nocivo, nos asfixia la fe, nos hace expectar lo malo, es feo. Entonces, pero ahora uno dirá, encima que tengo que experimentar todo eso, encima de lo incómodo que es vivir con un espíritu de miedo, vos me estás diciendo que la Biblia dice que el miedo lleva en sí castigo. ¡Sí! ¿Qué castigo, pastor? ¿Qué castigo, pastor? ¿Vos te pensás que el espíritu de miedo lo único que intenta hacer con tu vida y con mi vida es hacernos la vida difícil aquí en la tierra? ¿Vos te pensás que Satanás tiene como única meta poncharte la rueda del carro para que no vaya a trabajar? La meta de Satanás con todos sus ataques a nuestra vida no es solamente dificultarnos las cosas aquí en la tierra. La meta de Satanás es que tú y yo, al final de nuestros días, pasemos una eternidad sin Dios. Y el espíritu de miedo a ese lugar nos quiere llevar. Porque Satanás sabe que el espíritu de cobardía no solamente que nos va a hacer llevar una vida fracasada en la tierra, el espíritu de cobardía nos lleva hacia una eternidad sin Dios. Diga conmigo, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cree que te lo demuestre por la Biblia? Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 21. Vamos a leer varios versículos. Vamos a leer del 1 en adelante, para que ustedes vean lo hermoso que es estar lleno del Espíritu y lo peligroso que es estar lleno de miedo. Apocalipsis, capítulo 21, del versículo 1 en adelante, dice que el apóstol, el escritor, dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Por eso usted que tiene su familia, vaya a la playa cuando tenga chance. El domingo me voy para allá. No, porque tenés iglesia. ¿Viste? Si ya estás pensando el domingo irte para allá, te estás enfriando. Ahora, si te vas a la tarde, estás en el Espíritu. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuánto esperan esa promesa? A ver. Algunos están diciendo, ¿y si ya no va a haber mar? No me haga enojar. Si esto, que es el planeta Tierra, te parece, estructuralmente algo hermoso, porque vamos a decir lo que es, ¿verdad? Que tiene paisajes maravillosos, ¿sí o no? Si esto nos parece tan maravilloso que nosotros decimos, wow, no me quiero ir nunca de este lugar, porque claramente el mundo es algo lindo. Mundo, estoy hablando en relación a los paisajes, porque algunos dicen, aguanta el mundo, vamos a la discoteca. No. Mundo en cuanto a cosmos, ¿verdad? Nos parece maravilloso. Ustedes imagínense cómo será el tercer cielo donde Dios habita, cómo será la nueva Jerusalén. Si esto nos parece glorioso, imagínense cuánto más la nueva Jerusalén que Dios tiene para nosotros. Eso es algo indescriptible. Ahora dice, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima en los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Diga conmigo, ajá. No habrá más llanto,
ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Espere, que esto es tan poderoso, porque usted dirá: ¿y a dónde está el castigo, pastor? A ver, tírame Aimé un do re mi, si estás por ahí. Porque esto es importante, porque usted dirá, se recuerda que lo leímos, porque el temor lleva en sí, y el temor está asociado ¿a qué? A un espíritu de ¿qué? De miedo y de cobardía. ¿Cuál es la esencia del miedo? La cobardía. Entonces, vimos que del versículo 1 al versículo 7 comienzan unas promesas gloriosas para todos aquellos que vienen y beben de esa fuente de vida gratuitamente, que es del Espíritu Santo, que es de la palabra, ¿sí o no? Pero miren lo que dice el versículo 8 para que entendamos por qué el libro de Primera de Juan dice que el temor, que el miedo lleva en sí castigo. Mira lo que dice: pero los cobardes. Noten ustedes que la lista de las personas que se van al infierno podría haber comenzado con los violadores, con los asesinos. ¿Sí o no? Pero noten ustedes que comienza con los cobardes, con los que tienen como esencia en su interior el miedo. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo primero que experimentó Adán y Eva? Miedo. Por eso que esto no lo podemos pasar por alto. Por lo general nosotros asociamos que la gente que se va a una eternidad sin Dios son aquellos inmorales, perversos, despiadados, asesinos, terroristas, violadores. Quizás uno podría decir, bueno, pero como la cobardía es, qué sé yo, es como un sentimiento, ¿verdad? Le tengo miedo a todo. No, es algo muy serio, que Satanás, como sabe que es algo muy serio y que puede llevar a la gente al infierno, Satanás se ha encargado de hacer una publicidad de relativismo en relación a la cobardía. No, damas y caballeros, la cobardía es un espíritu muy dañino que no se conformará con hacerte la vida difícil aquí en la tierra. Su meta final es que tú y yo pasemos la eternidad sin Dios. Y dice la Biblia: pero los cobardes e incrédulos, porque te voy a decir algo, la cobardía al primer lugar que te va a llevar es a la incredulidad. Es a la incredulidad. Hoy día no me va a dar chance de poder seguir, porque estoy seguro que con esto voy a seguir hablando, pero les dije al principio que iba a hablar un poco acerca de los ataques de pánico. El ataque de pánico es la parte final, y le voy a decir de dónde se desprende la palabra pánico y por qué tiene un trasfondo espiritual terrible. Pero ahora le estoy hablando del miedo, porque el miedo aprovecha un vacío espiritual. Y dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas. Ahora sí, la gente dice: bueno, eso tiene más sentido. No. No te olvides de quienes encabezan la lista. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo creo que Dios le está hablando a sus hijos. Ya está bueno de pensar que vivir siempre con miedo a todo es algo normal, natural. No. Lo normal
y lo natural para un hijo, para una hija de Dios, es que experimente la llenura del poder del Espíritu Santo. Eso es lo normal. Pastor, ¿y entonces qué pasa cuando en algún momento determinado el miedo quiera venir? Bueno, el miedo puede venir a querer tocar la puerta de tu vida. Está en ti, está en mí, que nosotros se la abramos y que entre. Porque cuando el miedo entra, escuchen esto, hay un hombre que dice la Biblia que era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre apartado del mal, que era un hombre justo, pero que en algún momento de su vida le abrió la puerta al miedo, y el miedo le causó estragos en su vida. Por eso es que es tan importante, mi hermano, entenderlo. Todos conocemos la historia de Job, que fue muy triste, muy dramática, una trágica situación. Experimentó lo peor que puede experimentar una persona en la tierra, que fue perder 10 hijos en un mismo día. Si uno ya te desbarata por completo, imagínate que pierdas tus 10 hijos el mismo día. Pero en ese análisis que él se hace a sí mismo, tratando de dilucidar cuál fue quizás la puerta que él abrió para que Satanás hiciera ese estrago, porque al fin y al cabo hay muchos teólogos que se encargan de decir que no fue Satanás el que provocó ese caos en la vida de Job, sino que fue Dios el autor intelectual. Damas y caballeros, culpar a Dios de algo tan trágico, ¿yo para qué quiero a un Dios que me mata hijos? Quien mató a los hijos de Job fue Satanás. Y entonces el mismo Job se encarga de aclararlo en el capítulo 3, versículo 25, diciendo lo siguiente. Dice Job 3, 25: porque el temor que me espantaba me ha venido. ¿Qué es lo que hizo Job? En un momento determinado, a pesar de que era una persona considerada por el mismo Dios justa, temerosa del mal, ¿sí o no? Temerosa de Dios. Pero ahora, en un momento determinado, quizás le abrió la puerta al miedo, y el miedo, como saben, aprovecha cada oportunidad. Dijimos que Satanás, si hay algo que aplaudirle, es que capitaliza a su máxima expresión cada una de las oportunidades que nosotros les brindamos. Entonces dice: y me ha acontecido lo que yo temía. O sea que en algún momento Job, ¿qué tuvo miedo? De perder los hijos. ¿Y dónde lo comprobamos a eso? Bueno, dice la Biblia que él, antes de que sus hijos murieran, él pues iba y ofrecía sacrificios a Dios, porque él pensaba y decía: por si acaso mis hijos han pecado delante de Dios. O sea, él tenía miedo de que sus hijos, porque si él dice por si acaso hubiesen pecado, no tenía una evidencia de que sus hijos estaban en pecado. Porque el miedo, ¿qué te hace ver? Cosas que son imaginativas, que muchas veces carecen de evidencia, de verdad. Entonces Job ofrecía, aunque parecía un sacrificio agradable a Dios, ese sacrificio o esa ofrenda que él ofrecía por sus hijos estaba llena ¿de qué? De miedo. Por eso que a Dios no se le debe ofrecer nada que vaya acompañado con miedo. Por eso que la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Dios no recibe la ofrenda de aquella persona que da por necesidad, porque tiene miedo a quedarse sin nada. Bueno, lo poco que tengo, déjame ponerle un alfolí para ver si Dios me lo multiplique y salgo de esta miseria. Tampoco Dios da por imposición gente que te mete miedo para que tú des. No. Dios ama al dador alegre, aquella persona que entiende que Dios no se queda con nada, porque Él es dueño de todo. Los bendecidos somos nosotros siempre. Ahora dice: me aconteció lo que yo temía, no he tenido paz. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? No se turbe vuestro corazón, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero si acá dice: no he tenido paz, no me aseguré, no estuve firme en las promesas de Dios. Me dice: ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Damas y caballeros, como hombre de Dios, como ministro del Evangelio, hoy día yo les digo a todos: deje de considerar al miedo como una sensación humana, normal, típica de las personas. Damas y caballeros, el miedo en su esencia es un espíritu.
Y el espíritu de miedo cautiva la mente de las personas. El espíritu de miedo hace que eso que uno teme que le acontezca le ocurra. Contraria es la fe. La fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. La fe no me hace expectar lo malo que me puede ocurrir. La fe me hace estar seguro que Dios cumplirá sus promesas en mí. La fe me hace estar seguro que Dios es mi protector, que Dios es mi proveedor, que Dios es quien perdona todos mis pecados. La fe me hace estar seguro que el Padre Celestial está conmigo todos los días.